Quizás lleva casi unos 2 meses, en lo que hemos hablado sobre un Dios de milagros. Yo hoy quiero llevarlos a uno de los pasajes más emblemáticos que hay en Josué, y es el capítulo 4. Si usted puede ir conmigo, Josué capítulo 4. Hoy, más que el esquema de una prédica, quiero tratar de hacer una combinación con un poco de enseñanza para ir pausado en algunas cosas que quiero que queden bastante claras a nuestra mente y a nuestro corazón. Josué capítulo 4, vamos a leer del versículo 19. Ahí nos disculpan los de multimedia, que solo tenían 2 versículos ellos, pero usted tiene su Biblia o tiene su dispositivo. Josué capítulo 4, del versículo 19 hasta el versículo final, que es el 24. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hay algo que me llamó la atención. Yo he leído este pasaje al igual que usted muchas veces. En Jordán hay un altar y un memorial. Eso no está en sus notas, si quieren lo escribo. En el Jordán hay un altar y un memorial. Diga conmigo: un altar y un memorial. El memorial es el que se erigió o levantó, edificó en medio del Jordán. ¿Lo ha leído? ¿Dónde se levantó? En medio del Jordán. Pero cuando el Jordán volvió a su cauce, ¿qué pasó con esas piedras? Esas piedras quedaron nuevamente, digamos, cubiertas por el agua. ¿Hasta aquí va conmigo, hermanos? Porque yo no sé si usted, cuando muchas veces, por eso hoy quiero hablar del altar improbable. Ese es el tema de lo que vamos a hablar. Dios de milagros, el altar improbable. Porque muchas veces creo que cuando hemos leído, casi siempre nos quedamos con la imagen de que hubieron 12 piedras que se dirigieron en el Jordán. Pero esas piedras fueron un memorial, porque cuando el agua volvió a su cauce, porque esas piedras se levantaron en medio del milagro. ¿Está conmigo? O sea, cuando todo estaba en seco, se erigieron las piedras. Pero cuando el Jordán, es lo que acabamos de leer, cuando los sacerdotes subieron con el arca del testimonio y llegaron al lugar seco, las aguas volvieron a su cauce. Y entonces esas piedras quedaron ocultas. Pero si usted lee, dice que Josué le pidió a un príncipe, o sea, de cada una de las 12 tribus, que agarraran una piedra. No dice cuánto caminaron a ver, yo no estoy hablando de una roca, le estoy hablando de una, supóngase una piedra de un tamaño promedio. ¿Cuánto pesará? Pesará unos 25 kilos, unas 50 libras, 60 libras. No estoy hablando de una piedrita, estoy hablando de una piedra. Y dice que subieron, y con esas piedras es que levantaron un altar. No con las que dejaron. Esas eran otras piedras.
y con esas piedras levantaron un altar. ¿De dónde sacaron esas piedras? Del Jordán. ¿Cómo creen que estaban esas piedras? Entonces quiero hacerlos analizar y pensar esto. Hermano, si usted saca una piedra, usted que ha ido a pescar, ¿cómo puede hallar usted una piedra que lo saque del medio de un río? Ahí está, usted le pegó al clavo. ¿De dónde? ¿Qué llevaban esas piedras? Lo más probable, lodo, fango. ¿Y con esas piedras qué se iba a levantar? Me llama la atención porque luego la declaración de Josué suena casi que hasta, por decirlo así, está de más, pero él dice, vaya, erijan el altar y cuando a ustedes, sus hijos, les pregunten, ¿y este altar qué significa? Ustedes le van a decir que ese altar simboliza que un día Israel pasó en seco, al igual que un día nosotros pasamos en seco en el Mar Rojo. Es lo que le está diciendo acá. Y entonces encuentro acá dos verdades. La primera son en lo secreto. Cuando levantaron ese memorial ahí, de esa adoración en medio del Jordán, solo se acordaron ¿quiénes? Los que estaban ahí. Pero Gilgal, o las 12 piedras en el Gilgal, es la adoración, es la manifestación de la gloria en lo público. O sea, en el Jordán, la adoración es en lo secreto, porque ahí solo está el pueblo. Pero en Gilgal, dijo, todo el que preguntare, ustedes le van a decir lo que simboliza. Y lo que simboliza es que el Señor nos pasó en seco con su mano poderosa. Se lo voy a traer, como dicen, a un lenguaje más sencillo. Ponga, levante su mano conmigo y diga, cuando yo estaba en mi crisis, ahí hay un memorial. ¿Sabe dónde quedó uno de mis últimos memoriales? En la cama 5, en la cama 11 y en la cama 1 del Hospital El Salvador. Ahí quedó un memorial mío. Ahí estuve casi 42 días. Ahí no estaban ustedes, no estaba mi esposa y no había nadie. Ahí estaba el Señor. Ahí murió mucha gente, ya les he contado. Ahí estaba el Señor. Ese memorial solo lo recuerdan los que estaban ahí. Si al caso los que visité 2 años después me dijeron, qué milagro el que Dios ha hecho en su vida. Ese memorial solo lo recuerdan ellos. Pero cuando yo ando caminando o llego a predicar donde me invitan, a mí, lejos de darme, no tendría por qué darme como molestia, me alegra cuando me dicen, hey, algunos pastores como el domingo, cuando me presentó, me dijo, aquí viene Lázaro en vida. Otros hablan y recuerdan lo que Dios hizo, porque ese es el altar. O sea, cuando hoy me ven a mí, no me ven tanto a mí, ven lo que Dios hizo. Esas piedras eran lo que Dios había hecho. Las que quedaron en Jordán es lo que usted no olvida, pero las que están afuera es lo que el mundo ve de lo que Dios ha hecho. A lo que lo quiero llevar es que si usted hoy está de pie acá, es porque usted es la muestra que Dios ha sido fiel. Y si usted es la muestra de que Dios ha sido fiel, hay un altar. El altar tiene varias implicaciones. Una de las primeras, históricamente hablando, es que el altar normalmente tenía implicaciones bíblicas. Para otros el altar tenía implicaciones proféticas, tipológicas, simbológicas. La Biblia nos habla que Dios habita en lo que conocemos como lo sobrenatural. Dios, el Dios que usted y yo adoramos, no es el Dios que habita en lo lógico, sino es el Dios que habita en la paradoja de los altares. O sea, ese altar edificado de piedra que lleva lodo y que lo tienen que llevar no sé cuánto, posiblemente 2-3 kilómetros, si lo llevan los príncipes, ese altar
Es un altar improbable, no solo por la forma como lo hicieron, sino por lo que ese altar simboliza. Los altares no son monumentos estáticos, o sea, los altares son una representación, pero no son monumentos estáticos, fríos, sin vida, hablando del contexto simbólico, claro está, sino que los altares tienen un simbolismo profético, tienen un simbolismo de movimiento, tienen un simbolismo de transición espiritual. Cada altar en la Biblia marcó el cierre de una época y el inicio de una nueva época. O sea, los altares normalmente marcaban el cierre de al inicio cantado, eran conmemorativos, era algo para recordar, para no olvidar que ahí había sucedido un hecho poderoso, que ahí había pasado un milagro que había cambiado el antes y el después. Usted es un milagro. Usted es un milagro. Usted es un milagro. Y yo sé que me va a decir, ¿y cómo se andan dejando $1? Solo el hecho que usted pasó de muerte a vida es un milagro. De condenación a salvación. De estar atado a ser libre. De ser literalmente pecado a pasar a ser llamado coheredero con Cristo. Solo eso es símbolo de que somos un milagro. Cada altar marcó entonces el cierre de una temporada y el inicio de otra. A lo largo de la Biblia me llama la atención que en medio de las más grandes transiciones, Dios siempre levantó a hombres específicos para poder simbolizar estas transiciones de vida. El altar de Noé. Cuando Dios levanta a Noé, aquí se anuncia un pacto de misericordia. ¿Se acuerdan cuando Noé termina el diluvio? Dice que hace un altar. Y cuando él hace un altar, Dios hace un pacto con él. Y le dice, no volveré a raer la tierra con agua, con diluvio. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? O sea, ese altar es un acto sobrenatural, porque Noé y su familia había sobrevivido al diluvio, había sobrevivido a más de casi 3 meses de estar ahí dentro del arca, había sobrevivido a una serie de situaciones y ellos eran la representación, no solamente el arcoíris, ellos eran la representación de un Dios que los había cuidado en las condiciones más adversas y más difíciles. Pero cuando nosotros avanzamos, vemos a Abraham, y Abraham eleva también un altar. Y lo que vemos acá es que el altar de Abraham simboliza que la obediencia, hermanos, es lo que engendra de parte de Dios el que le otorgue a usted una promesa. ¿Se recuerda usted cuando en el capítulo 12 de Génesis dice que Abraham hizo un sacrificio y ya el sol se estaba ocultando y habían unos cuervos que querían comerse el sacrificio y que Abraham tenía que estar luchando para que no se comieran la carne? Ese esfuerzo, esa obediencia hizo que luego Dios hablara y le diera la promesa que él tanto anhelaba, y le dijo, te voy a dar un hijo y tu descendencia será como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Eso es lo que yo te voy a dar. Pero mientras él pasó toda una noche luchando para que los cuervos no se comieran esa carne que había quedado en el altar del sacrificio. Lo que les estoy queriendo decir, hermanos, es que el altar no es algo estático. En el altar hay una batalla. En el altar hay una batalla de fe. Por eso es que en el Nuevo Testamento Pablo trata de darnos a conocer este misterio que está en simbolismo cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando llevamos este cuerpo al altar, no es fácil, no es grato, hay incomodidad, hay cosas a las que no queremos dejar, hay cosas que no queremos cambiar, hay cosas
al altar, algo sobrenatural va a pasar ahí. Y de ahí vamos a salir diferentes. Dile que esa la suya, toma tu piedra, le digan. A mí me llamó la atención porque 12 largos, o sea, 12 hombres caminando un largo trecho para sacar 12 piedras. Ahora, ¿por qué hablo de un altar improbable? Porque esas piedras, que era la forma en que hace unos 4000 años se hacían los altares, piedra, madera, fuego, esas piedras no eran bonitas. O sea, no le estoy hablando, nosotros le llamamos a esto hoy altar, ¿verdad? Y decimos el altar. Las piedras venían de dónde? Como dijo el hermano Eric, los que lo alcanzaron a oír, ¿qué llevaban esas piedras? No. Obviamente, posiblemente luego las limpiaron, pero las habían sacado del medio del fango para con ellas erigir un altar que cada vez que alguien lo mirara, preguntara o se recordara de lo sobrenatural que Dios había hecho. Pero en el tiempo avanzamos y hay otro altar. Los que van siguiendo su bosquejo, todavía no ha llegado a la introducción. Hay otro altar, y ese es el altar de Elías. El altar de Elías generó una restauración de adoración nacional. Usted recordará ese hecho sobrenatural. Elías viene y Elías dice: bueno, ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, adórenlo a él, pero si Jehová es Dios, adórenlo solo a él. Y usted ya sabe que él pidió que se hiciera un altar, y en el altar se pidió que hicieran una zanja, y en esa zanja pidió que la llenaran de agua, y al final él oró y dijo: Jehová, Dios de Israel, muestra que ahora tú eres el verdadero Dios y que por tu mandato me he atrevido a hacer esto. Y la Biblia dice que en el momento cayó fuego del cielo, y entonces el pueblo dijo: Jehová es Dios. Y ahí degollaron a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Ese altar generó una restauración de la adoración nacional. Pero cuando usted avanza, hay otro altar más simbólico, y este es el altar del nuevo pacto. Es el altar por medio del cual se ofreció la ofrenda perfecta, que es Cristo Jesús. Y a través de ese altar, de ese sacrificio, se selló el nuevo pacto eterno en mejores condiciones para usted y para mí. Gracias a ese altar y a ese sacrificio, hoy usted y yo podemos decir que somos salvos. Podemos decir que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Que el día que nos despedimos en un cementerio no es adiós, es hasta pronto. Que ya este cuerpo mortal un día será vestido de inmortalidad. Y si hoy usa lentes, cuando resucite no los va a necesitar. Y si hoy tiene algún tipo de dolencia cardíaca, hepática, de lo que sea, eso habrá quedado atrás. Y si hoy envejecemos, tendremos cuerpo glorificado, porque gracias al resultado de ese sacrificio y ese altar, usted y yo tenemos promesa de parte de Dios. Proféticamente, el altar es un punto de intersección entre la crisis y el cumplimiento. Cada altar, hermanos, a lo largo de la Biblia encierra una declaración divina. Diga conmigo: en Abraham, el altar es la fe que ve lo invisible. Una vez más, es la fe que ve lo invisible. Porque Isaac le preguntó: Padre, la leña, la ofrenda, todo está, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo Abraham? El Señor proveerá. El altar es un lugar donde nuestra fe es llevada y sometida a la obediencia y a la acción. En Moisés, ese contexto del altar
bajo el aspecto profético, habla que aquella vara ordinaria puede ser un instrumento extraordinario. No es la vara, no es en sí quien le pone mano, no es en qué evento usted está, no es que evangelista o profeta o pastor ora por usted. Es el simbolismo de que Dios sigue haciendo milagros, de que Dios sigue siendo el mismo. Esa vara fue la vara con la que se extendió y el mar se abrió. Esa vara fue la que se convirtió en serpiente y luego se convirtió en vara. Esa vara fue a través de la cual el agua se convirtió en sangre. Esa vara, aunque de manera incorrecta por Moisés, porque golpeó la roca, hizo que saliera agua de esa roca. No era la vara, pero era lo que representaba. Y lo que ahí representaba es que algo ordinario puede ser algo extraordinario. Por eso Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. En usted y yo habita el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, usted tiene toda la autoridad de parte del Dios de los cielos para que llegue donde un enfermo, donde un endemoniado, donde cualquier opresión, y usted y yo clamemos en el nombre de Jesús, se libre y va a haber libertad. Hermanos, el altar tiene todas estas connotaciones. En Cristo, el altar del sacrificio se transforma en la redención para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa en Josué? Por eso lo dejé de último. En Josué, ese altar simbolizado por las piedras del Jordán, esas piedras no son ruinas, esas piedras son memorias de un milagro. Diga conmigo, las piedras no son ruinas, son memorias de un milagro. Se lo voy a decir de otra manera. Levanta la mano los que tienen cicatriz, de lo que sea. Esa cicatriz es memoria de que ahí hubo ¿qué? Una herida, un accidente. Pero eso es memoria que así como hubo herida, hubo también sanidad o hubo restauración. En el contexto que estamos hablando, cuando la gente diera unas piedras, porque hermano, no estoy hablando de un altar estéticamente hermoso, no estoy hablando de una obra esculpida o tallada por el más diestro artesano, le estoy hablando de piedras apiladas, ¿verdad? Estéticamente no tenían mayor atractivo, pero lo que simbolizaban, y ese montón de piedra que está ahí, ustedes le van a decir, es que Jehová nos hizo pasar en seco el Jordán. Dios nunca se ha movido por las condiciones. Dios se ha movido por la convicción de aquel que le cree cuando va a ir al altar. Desde Noé, cuando levantó madera en medio del escepticismo, hasta Abraham cuando está disponiendo fuego sobre un monte sin entender el propósito de lo que ahí va a pasar con su hijo Isaac. Los altares son lenguajes con el cual Dios traduce lo imposible a través de la obediencia. Lo que le quiero esta mañana tratar de dejar como énfasis principal es: cueste lo que cueste, si obedecemos a hacer un altar, habrá bendición de parte de Dios. Cueste lo que cueste, cuando tú no tienes ganas de adorar, cuando tú no tienes ganas de cantar, cuando el dolor te ha hecho aquí un nudo en la garganta, cuando la prueba ha minado todas tus fuerzas, cuando el estado de ánimo es como un océano turbulento en el que no hay calma emocional en tu alma, haz un altar, adora, clama, no te rinda, no te des por vencido, que de tu boca pueda salir como el escritor sagrado: yo sé que mi Redentor vive y aún desecha esta mi carne, sé que he de ver la gloria de Dios. Si estamos a esta fecha es porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. El altar representa el punto de soberanía
de Dios sobre nuestras vidas. Es donde la lógica del hombre se detiene. Es donde el poder del Espíritu Santo emerge para una nueva disposición y disponibilidad de aquellos que le creemos al Señor. A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo, cada vez que hubo una crisis, Dios siempre levantó a un hombre. Yo encuentro algo que denominé el patrón histórico de los improbables. Diga conmigo, el patrón histórico de los improbables. Cuando nadie caminaba con Dios, Enoc caminó con Dios y un día se quedaron buscándolo porque Dios se lo había llevado. Cuando la humanidad entera se había corrompido e iba a venir un gran diluvio, Dios levantó a Noé y a su familia como un ejemplo, que había una familia que lo adoraba, y producto de eso, dice que producto de esa fe también fue condenado el mundo, pero producto de esa fe también fue conservado el mundo por el linaje que venía de Noé. Pasó el tiempo y luego también vemos que en una época donde había demasiada idolatría, Dios levanta a Abraham y Dios le dice: vete de Ur, de la tierra de tus padres, hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Levánteme la mano donde dice que Dios le dio un mapa. Le dio un mapa a Dios a Abraham. Solo le digo: yo te la voy a mostrar, yo te la voy a enseñar, yo sé cómo llegar, yo sé cómo llevarte. Hermano, no se desespere. Yo sé que Dios obra así porque lo hace conmigo y lo hace con usted. Nos habla, nos da una dirección. Lo que pasa es que a veces nosotros quisiéramos todas las coordenadas, pero ese es el terreno de la fe. Si Dios dijo que vas a llegar, vas a llegar. Si Dios dijo que va a pasar, va a suceder. Si Dios dijo que en algún momento se acordará de hacer. Y cuando los pozos se secaban, Dios levanta a Isaac. Lo recuerda usted en Génesis. Y la Biblia dice que si algo por lo que fue reconocido Isaac es porque pozo que abría, pozo del que salía agua. Pozos se abrían, o sea, todo el mundo abría pozo. El problema es que los pozos no tenían agua, pero con Isaac pasaba algo: pozo que abría, pozo con agua. Y dice que otros le iban a sellar el pozo de envidia. Isaac no se ponía a pelear, iba a otro lugar, abría otro pozo y salía agua. Te estoy diciendo que cuando tú eres obediente y vas al altar, así te cierran una puerta, Dios te abre un zaguán. Él está contigo. Pero luego, estoy hablando del patrón de los improbables, porque le estoy hablando de un altar improbable. Y luego viene el contexto donde Dios levanta en medio del hambre a un joven llamado José. Un improbable. Si a él lo han dado por muerto, lo han vendido como esclavo, sus hermanos lo han dado por muerto, lo metieron a la cárcel. Y cuando la humanidad, no le estoy hablando de 100 personas, cuando la humanidad iba a morir de hambre, Dios había preparado al más improbable de todos, a José. ¿De dónde lo mandaron a sacar? De la cárcel. ¿Dónde estaba él? En la cárcel, donde terminó siendo el segundo en todo Egipto. Pero el tiempo pasó y entonces vino la esclavitud. Y dice que se levantaron un linaje de faraones, porque faraón es el título, y estos faraones nuevos no conocían de esa historia y esclavizaron al pueblo. Y después de 430 años, ese clamor llegó hasta el trono de Dios. Y Dios levantó al más improbable de los improbables, a un niño que para empezar lo tuvieron que esconder en una, por decirlo así, en una cesta. De hecho, por eso su nombre Moisés, porque lo sacaron del agua. Pero mire qué interesante que este niño, ¿dónde va a vivir? ¿Dónde va a crecer? ¿Dónde va a comer? ¿Dónde va a estudiar? ¿Quién lo va a mantener? Lo va a mantener aquel que lo quiso matar, el mismo que lo había mandado a matar, porque Faraón dijo: maten a todos los niños menores de 2 años. Ahora estaba criando al libertador, y luego este Moisés va a sacar a Israel de la esclavitud. Pero ahora la tarea está inconclusa, porque Moisés murió y ellos quedaron al otro lado del Jordán.
vez se ha sentido tan cerca de agarrar algo y que se caiga, que otro lo agarre? ¿Cómo se siente uno? Usted que dijo, ese empleo es mío, y le llaman y le dicen, aunque su currículum es muy bueno, hemos contratado. Usted que esperaba ese aumento y usted dijo, no, si es que para mí debe de ser, y le dice, no, por el momento no hay. Qué doloroso es cuando usted siente que ya toca algo que quiere, pero que no lo puede lograr. La Biblia dice que el pueblo, lo único que lo separaba de la tierra prometida era el Jordán. Y en el Jordán emerge otro hombre llamado Josué. Dios le dice a Josué, pasa con ese pueblo el Jordán. Y Josué le hace la misma pregunta que Moisés, ¿cómo? Vea conmigo, ¿cómo? ¿Alguna vez usted ha hecho esa pregunta? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a vencer esto? ¿Cómo? La indicación es clara, pasa el Jordán. La situación era, ¿y cómo lo pasamos? ¿Hacemos balsas? No había barcos en esa época. ¿Nadamos? ¿Qué hacemos? Dios le dijo, no, que los levitas agarren el arca y que los sacerdotes se mojen los pies. Y cuando los sacerdotes entren al Jordán, las aguas se van a abrir de par en. Ya voy a regresar acá, permítame un minuto más. Cuando ellos llegan a la tierra que fluye leche y miel, hay un tremendo problema. Y es que hay naciones, porque cuando ellos llegaron a la tierra que fluye leche y miel, en la casa de ellos habían personas habitando la casa de ellos. No sé si me di a entender, o sea, esa era la tierra de ellos, ¿sí o no? Pero ahí había gente habitando la tierra de ellos. Ahí estaba el Jebuseo, el Gergeseo, el Eteo, el Ebeo. Estaban los filisteos. Entonces ellos tuvieron que ir y pelear. Y cuando un grupo llamado los madianitas le robaban todas las cosechas y los tenían tan asustados que la gente vivía escondiéndose, Dios levantó al más improbable de los improbables, a uno que todavía cuando el ángel le dice varón esforzado y valiente, él le dice, ¿cómo yo voy a hacer si yo estoy escondido? Le dice, no, pero aún así eres varón esforzado y valiente. Le estoy hablando de Gedeón. Y cuando eso se supera, los filisteos se levantan y entonces Dios levanta a Sansón. Y Sansón, guiado por el Espíritu Santo, va a ayudar a la nación. Posteriormente viene la época de los reyes. Y cuando se levanta Goliat, Dios levanta a David. Y posteriormente viene la época donde ellos van a la cautividad. Y cuando ellos están allá en Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego o Ananías, Misael y Azarías son lanzados al horno de fuego. Pero ahí está la gloria de Dios. Y cuando los tiran al foso de leones con Daniel, ahí está la gloria de Dios. Y cuando los quieren exterminar en época de los persas, Dios levanta a Esther y Dios levanta a Mardoqueo, porque Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. Pero siempre se ha levantado un altar. Y después de 430 años de silencio, después de 430 años que no había voz profética, se oyó una voz en el desierto que decía, preparad el camino, arrepiéntanse, detrás de mí viene el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y cuando Jesús ascendió, quedó Pedro, quedó Pablo, quedaron esos hombres que oraban por los enfermos. Estos eran sanados, los demonios eran expulsados. Vemos una época, hermano, le estoy hablando que después de 6,000 años de historia, Dios hoy ha levantado altares improbables. Esas piedras somos nosotros, sin gracia, sacadas del fango. Esa era nuestra vida. Éramos llaga podrida, no valíamos nada, pero hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Hoy sabemos que Él es nuestro Padre. Pero Él sigue esperando que agarremos nuestra piedra para edificar nuestro altar. Hacer altares cuesta, hermano. Mire, ¿qué es más atractivo? Ver la serie que a usted le gusta 4 horas y ni cuenta se da y le llega a las 12 de la noche, o leer la Biblia y estar en una vigilia.
oírlo. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más atractivo? Claro, ¿verdad? ¿Qué es más atractivo, más fácil? Irse a ver un partido, y eso no es que sea malo. Y postear ahí, aquí, en el Coloso de Montserrat, o hacer un reel diciendo aquí en la iglesia, adorando al Señor. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es lo que más hacemos? ¿Con qué es con lo que más nos identificamos? Es que hacer un altar implica una entrega absoluta. Hacer un altar implica un acto de obediencia. Entonces, quiero dejarles la idea que usted tiene ahí en su boletín. 5 horas, dijo Edward. El improbable. Y este es lo que conocemos como el altar de la humillación. Dios, hermanos, usa lo que otros descartan, consagra lo que otros menosprecian y glorifica lo que a otros les puede avergonzar. Por eso Pablo decía, la cruz para otros es locura, la cruz para otros es tema de burla, pero para nosotros la cruz es señal de poder, la cruz es señal de lo que Cristo hizo. No tenemos por qué avergonzarnos. Pablo decía, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El altar de la humillación. Por eso, en la Biblia parafraseada dice, no nos gloriamos en nuestras fuerzas, 2 Corintios 4:7, sino en nuestras debilidades, para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo esta frase: usa tu vergüenza como un púlpito de gracia. ¿Quién de los que estamos acá no nos hemos equivocado? ¿Quién de los que estamos acá en algún momento no nos ha flaqueado la fe? ¿Quién de los que aquí estamos en algún momento no hemos renegado? ¿Quiénes de los que aquí estamos en algún momento no hemos querido tirar la toalla? ¿Quiénes de los que aquí estamos en algún momento no nos hemos quejado y le hemos reclamado a Dios? Pero eso, que para otros puede ser vergüenza, para nosotros debe de ser llevado, debe ser redireccionado a que sea un púlpito de la gracia, de lo que Dios cambia, de lo que Dios transforma, de lo que Dios purifica, de lo que Dios procesa. Ninguno de los que estamos acá estamos por bueno. Estamos porque todos, desde que le predica, todos éramos pecadores y todos íbamos al infierno y todos necesitábamos la bendita gracia de Dios. Esas piedras son el legado del éxodo. Esas piedras que son el legado del éxodo son el cimiento del futuro. Esto es como una memoria transgeneracional del milagro, que de generación en generación se sepa lo que Dios hizo. Dios ordenó a Josué tomar 12 piedras del lecho del Jordán. La Biblia dice que fue una por cada tribu de Israel, y erigirlos como un memorial perpetuo en Gilgal. Y aquí viene la razón. Cuando tus hijos pregunten, tú les vas a poder dar testimonio y decir: Jehová nos hizo pasar en seco de cobre. Hermana Lidia nos ha contado muchas veces que ellos cayeron en las balas, cayeron en las bombas, y el Señor les habló a tiempo para que salieran del pueblo. Mi tía ha contado cómo en su estado de cáncer, estando ahí en el hospital, Dios le habló. Cuando pregunten y digan:
cómo hicieron para salir a tiempo. Entonces tú le puedas decir, es que Dios hizo un milagro. Y como los humanos somos preguntones, iba a decir otra palabra, pero preguntones. Usted ya sabe qué iba a decir, ¿verdad? Si pasa algo decimos, ¿y qué pasó ahí? Yo me acuerdo que mi abuelita me decía que vas a ayudar o vas a hacer algo. No le decía que me pregunté. Pero así somos, ¿verdad? ¿Y cómo fue? No hablo de la canción, hablo de los accidentes. Pero al final a veces uno no hace nada más que preguntar. Porque hay un interés. Entonces Dios, conociendo esa realidad, le dijo: cuando tus hijos pregunten ¿por qué están estas 12 piedras acá?, le vas a decir: porque hubo un día cuando no hallábamos qué hacer y no había fuerza humana, que el Jordán se abrió. Y no solo el Jordán se abrió, ya se había abierto el Mar Rojo. Y ese mismo Dios lo sigue haciendo hoy. Que cuando las nuevas generaciones pregunten, podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero el Jordán también habla de la transición y del revestimiento. A eso le podríamos decir que Él es el umbral de la transformación. No solo es un accidente geográfico por donde está el río, o un símbolo teológico, como los teólogos obviamente expertamente lo dan a conocer. El Jordán es una frontera entre dos realidades. El Jordán es una frontera entre dos realidades, entre el desierto y la promesa. Diga conmigo: el Jordán está entre el desierto y la promesa. Ponga su mano en su corazón y diga: mi Jordán. Quiere decir que estoy entre el desierto y la promesa. Muchos de ustedes ahí están ahorita, figuradamente hablando, en su Jordán. Ya casi ven la salida, pero ahí está Él. Algunos están desesperados porque ya casi ven, pero todavía no lo pueden poseer. En el Jordán, hermanos, miren, porque le hablé primero del fundamento histórico, por eso la gran introducción. Luego le hablé del fundamento teológico. Ahora quiero hablar del fundamento profético. Primero vemos en el Jordán este hecho. La transición de qué, hermanos? De que por fin van a llegar ¿a dónde? A la tierra que fluye leche. Pero hay un estorbo. ¿Cuál es el estorbo? ¿Cuál es el obstáculo? Cuando usted dice que el Jordán en esa época del año se desbordaba. ¿Han visto ríos desbordados? No le estoy hablando que es el EMPA cuando está seco, que usted le llega abajo de la rodilla. Le estoy hablando de un río. ¿Vieron lo que pasó hace como un mes en Santa Ana? Vaya, algo así, imagínense. Un río desbordado. Por ahí tenían que pasar los israelitas. Y Dios abrió el Jordán. Más adelante, en el Jordán, hay una transición de un profeta a otro profeta. ¿Se recuerdan ustedes? Elías y Eliseo. Y usted ya sabe la historia. Es de hecho, el Jordán es lo último que ellos pasan para que Elías sea llevado y para que Eliseo empiece su ministerio. Lo ha leído, ¿verdad? Y ustedes saben, Elías golpeó el Jordán, las aguas se abrieron y luego pasaron con Eliseo. Cuando Elías asciende en aquel carro de fuego, pasa de nuevo Eliseo y Eliseo viene con el manto. Y entonces dice que Eliseo dijo: voy a hacer como hizo Elías.
Y dice que agarró el manto, golpeó las aguas y el escritor dice de la misma manera que lo había hecho Elías. Y Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces iba abriendo ya el Jordán? Ya era costumbre que se abriera el Jordán. Un tiempo después, en ese mismo río, han hecho, hay unos sacerdotes que llegan y están construyendo y se les va el hacha. ¿Se recuerdan? ¿Y qué hace Eliseo? Bueno, Dios lo hizo, pero por medio de Eliseo dice que hizo que flotara de una necesidad, porque le dijeron: era prestada. No les afligía tanto no terminar de cortar el árbol, les afligía que era, que había ahí una crisis, una necesidad. ¿Dónde? En el Jordán. 400 años después, hay un hombre que empieza a bautizar. Este se llama Juan el Bautista. ¿Y dónde bautiza? Y les decía a todos: vengan y arrepiéntanse de sus pecados. Pero en el Jordán, aquí está el cumplimiento del Nuevo Testamento. No me he salido del mensaje. Va entrando uno. ¿No se han visto con Juan? Desde que eran bebés. Uno en el estómago de su mamá y el otro en el estómago de su otra mamá. Y Juan tiene una revelación. Y el que va entrando al Jordán, al río más sucio. ¡Ah! Hay otro, nada más. ¿Qué tenía nada más? ¿A dónde lo envía Eliseo? ¿Y qué es lo que dice Naamán? Allá hay ríos más limpios. Abán y Farfar. Sí, pero ¿era dónde? Y dijo: ese río es chuco. Y le dijo: pues ahí en el río chuco te vas a zambullir. Estoy diciendo que eso significa sacrificio, entrega, obediencia. ¿Cuántas veces? Yo me imagino no sea nada más así, ¿verdad? Y se bañó la primera y nada. ¿Eran cuántas? Pero 2000 años después iba entrando uno en ese río chuco, pero simbólico. Y Juan dijo: Él es. Al que hemos esperado, Él es. Y le dijo: yo necesito que tú me bautices. Le dijo: no. Debemos de cumplir todo lo que está escrito. Y Jesús fue bautizado ¿dónde? En el Jordán. Y se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque Jesús venía a cumplirle el pacto también a ellos. Ese Jordán hablaba que Israel no iba a quedar sin redención. Lastimosamente los judíos no comprendieron, por eso Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron le han dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, es necesario que saquemos la piedra del Jordán y que la carguemos y que con ella hagamos un altar. El altar más improbable eran estas 12 piedras. No era bonito, había sacado de lodo, estéticamente no era un memorial como otros, pero era el simbolismo. Eso que no era atractivo a los ojos glorificaba a Dios, porque cada vez que preguntaban: ¿y este montón de piedras por qué está ahí? Usted les decía: es que hubo un día
cuando el Jordán estaba desbordado e íbamos camino a la tierra que fluye leche y miel, que 1,5 millones de personas no lo podíamos atravesar, y Dios abrió el Jordán de manera sobrenatural. ¿Qué dice tu altar? 5 personas me han llamado Lázaro. Y yo digo, gloria a Dios. Porque cada vez que camino es una muestra de que Dios sigue siendo Dios. Cada vez que usted camina es una muestra que Dios sigue siendo Dios. Y cuando le pregunten, ¿cómo hiciste para criarnos? ¿Cómo hiciste para sacarnos adelante? ¿Cómo hiciste para comprar la casa? ¿Cómo? Usted le va a decir, es que la mano de Dios estuvo conmigo. Pero ese altar implica entrega, obediencia. Quiero que esté de pie. Vamos a pedir a los músicos que puedan pasar, por favor. El tiempo no nos da, pero Josué, capítulo 5, versículos 2 al 10, o sea, un par de versículos, habla de lo que pasó en Gilgal con esas 12 piedras. El pueblo adoró, el pueblo hizo fiesta, el pueblo renovó su pacto. Ahí celebraron la Pascua, ahí renovaron su dedicación y su consagración a Dios. El Jordán significa la fe en lo oculto, pero el altar en Gilgal, que son las piedras que se trajeron del Jordán, significa la gloria en público, o sea, es el testimonio de lo que Dios hizo allí. Hágame un favor en el nombre del Señor. Primero, cierre sus ojos. Segundo, si puede, acérquese el que está a la par y póngale la mano. Sea usted una voz profética hoy, la voz profética de la palabra profética más segura, que es la que está revelada en los 66 libros. Dígale a esa persona en el nombre de Jesús: hoy tú puedes estar en tu Jordán. Haz un altar en lo oculto para que luego celebres en público. Haz un altar en lo oculto para que luego Dios sea glorificado en público. Los que te veían derrotado te verán restaurado. Los que te veían acabado te verán que Dios te ha levantado. Los que te veían sin propósito verán que Jehová cumplirá su propósito en ti. Y cuando te pregunten cómo hiciste, cómo lo lograste, cómo saliste, cómo venciste, tú vas a decir: Jehová, el Dios de Israel, mi Dios, me visitó e hizo un milagro. Gracias, Señor Jesús, esta mañana. Gracias por los milagros. Y hoy vamos a cerrar haciendo esto. Si usted, porque aquí es donde viene la fe activa, y yo quiero ser muy claro en eso, y lo he dicho muchas veces, cuando les hago una invitación, usted discierne en el espíritu, porque hay momentos que gracias a Dios usted anda bien, en victoria, pero hay momentos que usted anda en necesidad. Lo que hoy el Señor les habló directamente por este mensaje y usted se siente que está en su Jordán, pase adelante, porque quiero orar por usted. Venga al altar y sobrar.